Bien, vamos a trabajar en esta semana lo que son los números racionales. Y como hemos estado trabajando el conjunto de los números enteros, entonces vamos a trabajar lo que son los números racionales. ¿Qué es un número racional? Un número racional es aquel que se encuentra escrito de esta forma: AB, A sobre B, y identificados tenemos A significa el numerador y B es el denominador. Entonces, acá en una número racional nosotros tenemos estos dos elementos, numerador y denominador. Ahora, ¿qué sucede con lo que son los números racionales? ¿Qué nos representan? Por ejemplo, un número racional representa la división entre dos números, dos coeficientes numéricos, y a la vez el denominador identifica en cuántas partes está dividida una unidad. Ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cuarto, esta fracción representa, si nosotros tuviéramos una unidad, vamos a suponer que es circular la unidad, significa que si nosotros tenemos un cuarto, entonces la unidad está dividida. Acá tendríamos un medio y acá tenemos un medio, pero como dice un cuarto, esto significa de que la unidad, que es todo circular, está dividido en cuatro partes exactamente iguales. Entonces yo acá tengo un cuarto, acá tengo un cuarto y acá tengo un cuarto. Y este número racional representa esta parte del entero. O sea, nosotros tenemos acá un cuarto. Entonces los números racionales nos representan a nosotros divisiones que no son posibles obtener el dato exacto. Sin embargo, la podemos representar como como un número racional, como una fracción, como comúnmente se conoce. Entonces, tenemos nosotros acá que identificar de la siguiente forma. Si nosotros nos piden identificar, por ejemplo, 3 sextos, nosotros acá sabemos en cuántas partes está dividida la unidad. Está dividida en 6. Por ejemplo, si nosotros tenemos, esta es nuestra unidad y nos dice que es 3 sextos, entonces sabemos que la unidad está dividida en 6 partes. En 6 partes. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 partes iguales. Entonces, si nos dice 3 sextos, significa de que esa fracción está representando en forma gráfica, quedaría así. Tenemos 3 partes de las 6 que tiene la unidad. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos que trabajar lo que son los números racionales, tenemos que conocer lo que es la clasificación de los números racionales. Y estos se clasifican en 3 tipos: en fracción propia, en fracción impropia y en fracción mixta. Y es sencillo poder determinar cuál es propia, impropia y mixta. Una fracción propia es aquella en la cual el numerador es menor que el denominador. Y una fracción impropia es aquella en la cual el numerador es mayor, por ejemplo acá, 13 octavos. Entonces esta es una fracción impropia. Y una fracción mixta es aquella que está representada por un número entero y un número fraccionario. En una fracción mixta nosotros vamos a tener un número entero y una fracción. Entonces, para poder trabajar la guía y los ejercicios de esta semana, nosotros tenemos que saber, por ejemplo,
vamos a tener una serie en la cual ustedes tienen que trabajar. Si nosotros nos piden encontrar la parte sombreada de esta fracción, 9 décimos, nosotros tenemos que representarlo esto gráficamente. Entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, su unidad y dividirla. ¿En cuántas partes nos pide acá? En 10. Entonces tenemos que dividir la parte en 10 partes exactamente iguales. Y tenemos que representarlo. Y para representarlo ustedes van a usar un crayón o un marcador y van a sombrear o van a colorear todas las partes que representa esta fracción, 9 décimos. Entonces acá tengo 9 de las 10 partes que está dividida la unidad. La otra parte que ustedes van a trabajar esta semana es, van a tener forma gráfica, ejemplo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, en forma gráfica, y ustedes van a tener acá ayudado, ejemplo. Entonces, ¿en cuántas partes está dividida esta unidad? Para ir formar, ustedes van a formar la fracción. Entonces, ¿en cuántas partes está dividida? Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 partes. ¿Y cuántas partes tengo sombreadas de esta unidad? Tengo 3. Entonces, el numerador indica cuántas partes yo tengo de lo que está dividida la unidad. Vamos con otro ejemplo de lo que ustedes van a trabajar esta semana, y es el proceso de conversión. Ejemplo, nosotros vamos a conocer cómo poder convertir de una fracción impropia a mixta. Es un proceso sencillo. Por ejemplo, si yo tengo 9 medios, esto lo puedo convertir yo a una fracción mixta. Para poder hacerlo, yo tengo que hacer el proceso de, hay que dividir el numerador entre el denominador. Y para hacer la división, pues quedaría así: 9 dividido entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 dentro de 9? Pues cabe 4 veces. 4 por 2 es igual a 8. Y nos queda un residuo de 1 al momento de hacer la resta. Y para poder formar el número mixto, esto nos quedaría el cociente que tenemos del resultado de la división, es el entero, que es 4, y el residuo que tenemos acá, este es el numerador, y el denominador pues sigue siendo exactamente el mismo, ¿ya? Eso es para convertir una fracción impropia a una fracción mixta.